Bienvenidos un programa más a Andalucía Paranormal en 7 Televisión Andalucía. Programa el de hoy en el que nos vamos a ir de investigación a la casa de la bailarina con el grupo Cero y también nos vamos a ir a conocer un poquito mejor un misterio histórico. El misterio histórico de la tumba de Alejandro Magno. Misterio que estoy seguro que les va a fascinar. Estamos haciendo una serie de programas monográficos en los que también estamos virando un poquito hacia la historia y en el que esperamos que también sea de su agrado y también diversificamos un poco más lo que es esta oferta misteriosa que le hacemos en este programa de hoy. En mi editorial de hoy les quiero hablar de las confusiones, de los equívocos y del investigador de lo paranormal. Miren, nosotros no somos infalibles. Nosotros nos equivocamos, yo el primero y más que nadie. En muchas ocasiones se critican y se hacen comentarios sobre un determinado investigador, un determinado divulgador, un determinado periodista, como si en muchas ocasiones no tuviéramos derecho a equivocarnos. Nos equivocamos como cualquier persona. Mucho más cuando te sientas aquí, estás en directo y yo les garantizo que yo hago el programa sin guión y sin teleprompter. Es decir, con una pantallita que tiene usted enfrente y que va leyendo. Yo no lo hago de esa forma. Ahí están mis compañeros que pueden decir un poco la escaleta que yo les doy, los temas y el resto pues evidentemente va sacado de la cabeza. ¿Que te puedes equivocar? Por supuesto. ¿Que te puedes confundir de fecha? Por supuesto. ¿Que te puedes confundir de nombre y cambiar un apellido? Por supuesto. Pero que en cualquier caso eso entra dentro de lo normal. Eso entra de la confusión que pueda tener cualquier ser humano. Y miren ustedes que no pasa nada. No se va a derrumbar el mundo, ni es el fin del mundo, ni pasa absolutamente nada. Simplemente hay que ser un poquito más tolerante. Hay que comprender también el trabajo de la otra parte. Y hay ocasiones en las que se dice, no, es que, vamos, con lo que cobran y con los medios que tienen encima se equivoquen. Pues no va a ser mi caso. No va a ser mi caso. Ni por lo uno ni por lo otro. Con lo cual, tengan cuidado a la hora de ejercer una opinión que puede ser dañina o negativa, porque el que se sienta aquí sufre con ese trabajo. Y también piense una cosa, ¿usted no se equivoca? ¿No tiene errores? ¿No se ha confundido nunca? Oye, porque si no tiene errores, no se ha confundido nunca y no se equivoca, enhorabuena. Si no, seguramente me entiende. Por eso, más empatía y también comprender el trabajo que hace esa persona como usted quiere que comprendan el trabajo que hace usted. Comenzamos ahora sí yéndonos con el grupo Cero a esa casa de la bailarina. Sí, yo también la digo. Masculina. Esta recibe el nombre de voz directa, y al contrario que las psicofonías, estas sí pueden ser escuchadas por el oído humano. Desgraciadamente, esta parece proceder del exterior y las grabadoras no la han captado con la suficiente claridad para dar una explicación. ¿Y ha dicho algo? Ha dicho algo, pero no sabemos qué es. Sería algo lejana. Me da que en esta casa se concentra mucho la fenomenología en los exteriores. Estoy teniendo esta impresión. ¿Quién ha hablado? ¿Eres tú, Fernando? ¿O qué persona es la que ha hablado? Pregúntalo, para ver si te hacen más caso. Víctor procede a preguntar, y es aquí cuando el fenómeno se desata. Estad atentos, pues parece que el fenómeno parece incrementarse cuando Víctor interactúa. ¿En qué año se construyó esta casa? Hostia. ¿La has visto? Hostia. ¿La has visto? Se me han puesto los pelos de punta. Mira, otra vez.
¿Pero qué es eso? ¿Dónde? Mira la pared, mira la pared, mira la pared. Espera, no, quédate ahí. No, tú no mires, Andy. No mires porque vas a alumbrar y no vas a ver nada. ¿Qué ha sido eso, tío? Dos veces. 2 veces además. Por ahí. Nuestro REM pod cuenta con un LED ultravioleta que emite la popularmente llamada luz negra. Este LED ha sido previamente tapado parcialmente para evitar desenfoques en la cámara, pero eso no ha evitado que ilumine la parte baja de la pared. Bien, en esta zona iluminada, Juanjo y yo hemos visto pasar una inconfundible sombra en 2 tiempos. Le pido a Andy que no enfoque a la pared, pues la luz infrarroja iluminaría la zona, evitando así que se registrara nada de volverse a repetir. Vamos a ver la repetición del momento exacto con la reacción de Juanjo, el único de los dos que se encuentra en la toma. Hostia, ¿Lo has visto? hostia. ¿Lo has visto? Se me han puesto los pelos de punta. ¿Se ha visto algo? Una sombra. Una sombra así. La luz que emite, la luz negra, emite el aparato, la está reflejando porque la hemos tapado, lo está esparciendo por todo ligeramente. Y se ha visto 2 veces Una sombra. una sombra Moverse por pequeña ahí. hacer un círculo y luego ha vuelto y ha hecho otro círculo. ¿Lo habéis visto los dos? Los dos, Los dos, Y lo sí, digo yo. Nos hemos mirado además. Espera un momento. Porque podría ser un insecto que estuviese alrededor del LED, pero es que el LED está cerrado, está tapado, ¿vale? Estoy tan sorprendido que incluso llego a tener dudas de que el causante sea un insecto que se encuentra sobre el LED, pero esto es algo que descartamos rápidamente. No, pero es que no hace el efecto que ha hecho, ¿eh? Es que se ha visto una sombra. No, pero de punta. Y 2 veces En este además. mismo instante, tengo los pelos de punta. ¿Estás aquí? ¿Eres el causante de esa sombra? ¿Es tu silueta, acaso? Vuelve a hacerlo, por favor. Hostia, yo me he quedado alucinado, ¿eh? Yo me he quedado alucinado. ¿Está relacionada con la voz que hemos oído? Seguro, Era una voz de hombre, ¿eh? seguro. Ya ha sido cuando iba a preguntar Víctor. Correcto, qué buen apunte. Bueno, pregunta a Víctor. ¿La sombra era de Áurea? ¿Se ha oído un ruido metálico? Sí, lo he oído, escuchado. Sí. Una vez más, la fenomenología parece incrementarse tras una pregunta de Víctor. ¿Puede ser que deciden interactuar más con él debido a que ya lo conocen? ¿Que pasar una noche allí ha hecho que establezcan un ligero vínculo con él? Aurea, ¿eres tú? Tu carrera artística fue maravillosa, aunque no tuviste el reconocimiento que te merecías. La voz masculina que hemos oído antes era de Alberto Francés. Pero parece que iba para el cuarto de baño ese. Parece que se ha metido ahí. Como porque llevaba esa dirección. 2 veces. Es que me encantaría que se repitiese. Por favor, pasa una vez más. El fenómeno no se repite, pero sí que descubro que en la sala hay una zona con más temperatura que en el resto. Como una bolsa de aire caliente, me ha parecido notar, me parece percibir. ¿Puedo coger el detector? Pasa tú por aquí la mano, a ver si... Sí, parece que sí. ¿Ah, que sí? Aunque no sé a lo mejor si ya es su gestión. Podemos pensar que se trata del calor de lo largo del día retenido en los materiales, pero es que curiosamente la pared está fría y no desprende ningún tipo de calor. Vale, vamos a cortar ya. ¿No podrías hacernos el favor de repetir la sombra en la pared, por favor? ¿Era una señal de que quieres que vayamos al baño? ¿Quieres que vayamos? Seguimos muy intrigados con la sombra que hemos visto. Me llama la atención que esta iba a lo que parece ser un pequeño aseo.
Decido entrar a ver qué encuentro, y una sucesión de orbes se dejan ver. Estos orbes los intentaremos explicar al final del reportaje. ¿Estás aquí? ¿Estás en el baño? ¿Acaso estás durmiendo en tu cama y te has levantado? ¿Al baño? ¿Al lavabo? Arriba. Dame una señal. O cruza ahora. Cruza. Ven hacia mí. ¿No te ha parecido oír algo? Voy para la recámara. ¿Algunos golpecitos o algo? Yo es que estaba fijándome que justo como dentro del armario se veía como un punto de luz, como un punto brillante. Aún sorprendidos por los acontecimientos, decidimos colocar una cámara GoPro grabando la zona donde hemos visto pasar la extraña sombra. Pero posteriormente, todos los archivos de vídeo de esta cámara aparecen dañados e inservibles. Lo lógico a pensar es que ha sido un error de la propia cámara. Debido a las evidencias aquí ocurridas, decidimos realizar una sesión de Spirit Box. Le cedo el aparato a Víctor, ya que las interacciones se han dado tras sus preguntas. ¿Qué era la sombra que hemos visto antes? ¿Era Aurea? ¿Había escuchado cuando he dicho Aurea? Yo escucho que repetían el nombre, ¿eh? Sí, lo has dicho Aurea, ¿no? Sí, lo has dicho tú y yo he escuchado que lo repetían. ¿Has sido tú, Aurea? Nos movemos para que en la toma se vea la zona de la ventana, lugar donde hemos visto el fenómeno. Víctor pregunta sobre el hijo de Aurea, y una voz responde claramente, apuntando a uno de los dos sitios donde se cree que falleció. ¿Su hijo se encuentra con nosotros? He dicho Madrid. Ahí Sí, dice Madrid. ¿En Madrid falleció? Nos gustaría contactar con la entidad que ha pasado por aquí, por esta ventana. ¿Estás aquí con nosotros? ¿Puedes hablar a este aparato? Dicen que los firmantes del manifiesto amarillo te criticaron, Aurea. Te rechazaron. ¿Qué opinas de ellos? ¿Quieres decirles algo? Es un no masculino. Sí, yo he escuchado, ¿eh? ¿Culpable? ¿Qué ha dicho? Yo vamos a entender qué tal. Pero luego tú has oído de ese que tal se ha ido culpable. O sea, ¿Quién era culpable? Me parece injusto que te trataran así. Cuando tus obras eran magníficas, eras una adelantada a tu tiempo. Las siguientes voces no presentan gran interés, por lo que sugiero cortar y dar paso a otra prueba. Y una voz, quizá en tono burlesco, me da la razón. Nada, vamos a cortar aquí y vamos, si queréis, a hacer otra prueba. Abandonamos la habitación. Nos movemos a la planta baja, a una gran estancia donde creemos que Aurea pudo practicar la danza. Para la siguiente prueba, vamos pegando en la pared una gran variedad de fotos de Aurea y sus trabajos que hemos podido recopilar. Todo lo grabaremos en visión nocturna. También utilizaremos el micrófono de diodo. Como ya explicamos anteriormente, este graba mediante diodos, no captando ningún sonido como puedan ser nuestras voces. Apenas hemos dado comienzo cuando una voz ya se registra en mi grabadora. Aurea, hemos venido a esta sala donde creemos que danzabas, porque es una sala espaciosa y con ornamentos en el techo. ¿Aquí practicabas danza, la escenografía? ¿Eras tú, esta señora o señorita? ¿Qué clase de reunión era esa en la que estabas? Se te ve muy guapa. ¿Sientes algo al ver esa foto
tuya, en una fiesta rodeada de gente y después haber terminado aquí abandonada? Esta foto, esta de aquí y esta de aquí, se te ve actuando con público. ¿Dónde estabas? ¿Quizá estabas en Grecia? ¿O acaso era Italia? ¿Podéis decir el nombre de esta persona que estoy señalando? ¿Era tu marido, Aurea? De nuevo, otra psicofonía. Esta vez ha sido registrada mediante el micrófono de diodo. Las voces que se registran mediante este aparato suelen ser muy débiles, enmascaradas por un ruido blanco continuo. Sin embargo, esta voz presenta incluso su tonalidad femenina. Este cartel de aquí, ¿de qué obra es? ¿En qué país danzaste? En el segundo piso, mi compañero Iván y yo hemos visto una sombra en 2 ocasiones. ¿Nos puedes decir esa sombra quién es? Si pertenece a alguna entidad o alguna persona que vivió aquí en esta casa. ¿Acaso esa entidad reside solo en esa habitación o está por toda la casa y los exteriores? Para no alargar más, cortamos la prueba aquí, ya que no se registran más evidencias ni voces reseñables. Nuestros amigos Víctor y Judith dan por finalizada su intervención y deciden marcharse. Nosotros nos quedamos en el enclave y continuamos. En esta ocasión volvemos a la habitación de la sombra y procedemos a hacer una prueba de doble ciego. Sintonizamos los walkies y ponemos varias fotos en la zona donde se ha dado el fenómeno, acompañado de uno de los transmisores. Nosotros, desde la planta baja, realizaremos preguntas en la distancia mientras una cámara graba todo lo que ocurra. Apenas nos hemos ido cuando la grabadora ya instalada graba una voz. Quería preguntar si en esta habitación, que ahora mismo está vacía, ¿hay alguna entidad? ¿Puede comunicarse con nosotros a través de la grabadora? Si estás en esa sala todavía, ¿puedes tocar alguna de las fotos? La grabadora de la habitación vuelve a registrar una voz, pero en este caso no hemos podido darle una interpretación, ni siquiera aproximada. Hay una foto que está completamente pegada a la pared. ¿Podrías despegarla y tirarla al suelo? Alberto Francés, si estás tú en esa sala, ¿podrías dar un golpe o revolver las fotos de tus padres? Si no eres Aurea ni Alberto, Emilia, ¿podrías decirnos cuál es tu nombre? Por favor, ¿puedes decirlo a la grabadora? Ante todo pronóstico, ocurre lo inesperado. Y aunque no ocurre tras la pregunta, sino apenas un segundo antes, se trata de la persona a la que Andy está citando. José Francés, cuando nos estábamos informando para hacer la investigación, ponía en una página que habías fallecido en Madrid y otra que habías fallecido en esta población. ¿Podrías decirnos dónde falleciste? Es cierto que las fotos están pegadas sobre una superficie con suciedad e irregular, como es esta pared, cosa que puede haber propiciado que el adhesivo se haya soltado. Pero aún así, sigue llamando la atención que sea esa la foto que se ha despegado, ya que nuestro compañero hace alusión a su protagonista. José Francés, cuando no está... Y no solo eso, pocos segundos después, un fuerte ruido, como un golpe, se escucha en el interior de la habitación.
¿Podrías indicarme cuántas personas hay enterradas en la tumba junto a la iglesia? Aurea, si estás arriba, quiero que muevas la foto de tu marido, por favor. Aurea, dicen que eres el espíritu de danza. ¿Aún sigues danzando en el interior de esta casa? Junto a la tumba, donde se puede ver una inscripción. Sí. Ha sido aquí, ¿eh? Sí, ha sido aquí. Damos por finalizada la prueba. Subimos y nuestro asombro es mayúsculo al ver la foto volcada. Pasamos a los aislamientos. Para primero, tenemos que salir de la casa y dirigirnos al castillo. Aquí nos sorprende un extraño sonido. No tardamos en comprender que parece ser producido por un animal, quizá una cría de ave, que se ubica en algún hueco de la pared de la iglesia. El sonido es muy reconocible, por lo que no afectará a la grabación. Frente a la puerta de la iglesia, en el muro, se encuentra la tumba donde descansan los restos de Aurea. Juanjo se queda a solas y en completa oscuridad. Andy, por su parte, se ubica en el amplio salón de la planta baja. Yo decido transitar en visión nocturna por los exteriores de la casa, lugar donde creemos que se concentra gran parte de los fenómenos. Bueno, pues estoy ahora mismo en la parte del castillo que pertenecía a Aurea de Serra, y aquí está justo la iglesia. Y aquí a mi espalda, justo aquí, tenemos el nicho donde descansan los restos de Aurea de Serra, de su hijo Alberto Francés y de su hermanastra Emilia. Voy a hacer una serie de preguntas para ver si obtengo algún registro psicofónico en la grabadora. Vale, estoy en los exteriores, muy cerca de donde Víctor escuchó pasos y donde hemos oído una serie de ruidos y alguna voz. Y esto es en la zona central, la zona principal de la casa, de los exteriores de la casa, la entrada. Voy a darme una vuelta por allí porque parece, todo apunta a que la fenomenología se concentra en los exteriores, aparte del interior, pero en los exteriores parece que hay cierta fenomenología. Tengo que ir con mucho cuidado, como siempre, porque no veo absolutamente nada y cualquier traspié me puede enviar al suelo. Hola, ¿estás por aquí? Aurea, ¿utilizabas esta sala para tus prácticas o cuando bailabas por placer? De estar aquí podrías asomarte por esa esquina. No se aprecia, pero está lloviznando. ¿Me podrías decir el nombre o nombres de las personas que yacen aquí enterradas? Eso que se escucha creemos que es un animal que está en algún hueco de la piedra de la iglesia. Yo creo que sí. Es una sala grande, espaciosa. ¿Te gustaba moverte por aquí? ¿Danzar? Hemos escuchado una voz masculina que procedía de aquí. ¿Acaso estás por los exteriores? Alberto, ¿tienes buenos recuerdos de esta casa? Tras la pregunta de Andy, se escucha un ruido que él no marca ante la cámara.
¿quién se encuentra enterrado en este nicho en mi espalda? Volvemos a mi cámara. Y es que resulta que hago un descubrimiento que me inquieta un poco más. Vale, la linterna no la llevo encima. Genial. Me gustaría saber si eres el hijo de Áurea. Tengo entendido que la casa estaba dedicada a ti, Alberto. Aurea, ¿cómo te sentiste después de haber estado dando vueltas por todo el mundo, danzando, haciendo lo que te gustaba, y después volver a tu tierra y que mucha gente te rechazara, te llamase pseudoclásica? ¿Te sentiste poco valorada aquí donde naciste? Aunque aquí todo parece tranquilo, por mi parte, grabo 2 psicofonías prácticamente seguidas. En una de estas habitaciones hemos visto una sombra. 2 veces. ¿Eras tú? Da la sensación que la primera voz le dice a otra entidad que me deje, mientras que la segunda me da instrucciones de dónde grabar. Me gustaría saber si Áurea de Serra yace aquí enterrada. ¿Puedes decir sí o no a la grabadora? Si pudieras hacer un pequeño ruido para saber que estás en esta sala conmigo. Áurea, ¿aún te gusta ir al pequeño estanque donde tenías un embarcadero y dicen que allí pasabas las tardes sentada? Está a escasos metros de mí. Hace un frío. ¿Quién era Constanza? ¿Era tu amiga, Áurea? Una posible voz extraña se graba en este momento. Resulta de tonalidad atípica, algo metalizada. La voz que hemos escuchado desde el interior parecía proceder de esta misma zona. Estoy bordeando la casa. Hay una luna llena imponente. Constanza, eras amiga de Áurea, amigas inseparables. ¿Fuiste feliz junto a Áurea? De nuevo, otra voz se registra. De difícil interpretación, pero de clara tonalidad femenina. Estas escaleras ya se meten al interior del pequeño bosquecito que hay aquí. Por razones de seguridad no voy a bajar, porque es que no tengo luz. Yo di un paso fuera, me imagino que serán mis compañeros. Si no pertenece a nadie de las personas aquí que yacen, ¿quién o qué entidad era la que ha aparecido en aquella habitación? Voy a desandar mis pasos y voy a intentar llegar a la zona, creo que trasera o no sé, donde hay una pequeña fuente muy interesante. Me parece muy injusto que esa serie de firmantes, esa asociación o lo que fuese, te repudiase y te hiciese, te desacreditase y echase por tierra tu trabajo, el cual creo que era muy respetable. En este punto de los exteriores se capta una nueva voz. La interpretación es aproximada. Si sirve de algo, quiero decirte que en la actualidad tu trabajo habría sido reconocido.
¿Te gustaría dejar algún mensaje? La siguiente posible psicofonía ha sido de muy difícil limpieza, y esto es lo que hemos podido sacar. Nos vamos a marchar. Si tienes algún mensaje que dar, esta es tu oportunidad. Juanjo no tiene mucho más, pero yo, sin embargo, capto una dudosa voz. Y digo dudosa, pues no podemos descartar que sea yo el causante, susurrando en un descuido. Esto es algo con lo que tenemos mucho cuidado, pero aún así podemos cometer el error. Y es que esta voz parece guardar similitudes con la mía. ¿Te gustaba venir aquí y sentarte por las tardes? Tengo entendido que te gustaba pasear. Pasear por este pequeño jardín. He oído un paso ahí. He escuchado moverse algo y era como un paso en la hierba. Ahí detrás puede ser un animal, obviamente. Pero me ha dejado descolocado. Yo, a lo mejor así de vista no te podría ver, pero a través de la cámara, de la pantalla sí que podría ver si estás detrás mía. Y me gustaría verte danzar. He oído un pequeño ruido por ahí. Es una pena como una vez en tu retiro te trató la sociedad. Es tu momento si quieres dejar algún mensaje o alguna petición. De nuevo, en mi aislamiento se vuelven a escuchar ruido de arbustos, agudizada el oído, pues este se escucha entre los trinos de los pájaros. Vuelvo a oír pasos por mi izquierda. Esta vez sí que lo he oído claro. He oído como una rama crujir. Tengo el corazón a 100 por hora. Y se vuelven a oír por ahí. Sorprendido, intento ir dirección a los ruidos, pero la frondosa maleza me lo impide. Sin embargo, cuando desando mis pasos, capto una nueva inclusión psicofónica en el punto exacto donde antes he grabado otra. Los últimos que he escuchado, los últimos pasos parecían que estaban entre la maleza de ahí. Pero es que no puedo llegar. Fue un acierto desplazarnos tal cantidad de kilómetros a esta casa casi derrumbada y poco atractiva visualmente, pero con gran notoriedad en el mundo de lo paranormal. Tras esta investigación, no nos cabe duda de que esta casa tiene una fama muy merecida. Las voces en la Spirit Box han sido muchas y muy claras. Aunque no hemos obtenido un contacto fluido, las palabras sí han sido claras y contundentes. En muchas ocasiones, incluso nos han respondido inteligentemente. ¿Su hijo se encuentra con nosotros? ¿Estás enterrada sola en el nicho? No. Incluso ha habido palabras que se han repetido, haciendo que nos volvamos a plantear de nuevo la teoría de la contaminación de radio, la cual está muy en boga últimamente. Las psicofonías también han sido registradas en gran cantidad. Las aquí mostradas solo han sido unas pocas de las captadas durante toda la jornada. Las ha habido de buena calidad, casi de clase A. Y también en el micrófono de diodo, el cual no puede registrar ningún sonido. Pero lo que más nos ha sorprendido ha sido la voz directa que Juanjo y yo hemos escuchado. Ha aparecido una voz, tío.
Como viene siendo habitual ante este fenómeno, solo una parte del grupo se ha percatado de ella. Tal cual afirmamos, estamos ante una voz masculina, la cual procedía del patio exterior. Me atrevería a decir que justo de debajo de la ventana de la habitación. Lo curioso aquí es que la grabadora registran 2 voces en vez de una de ellas de mayor tonalidad. Como nos ocurre en el momento, somos incapaces de interpretarlas. Pero sin duda alguna, lo que más nos sorprendió, y lo sigue haciendo, es la sombra que Juanjo y yo divisamos en la pared. Hostia, ¿Lo has visto? hostia. ¿Lo has visto? Se me han puesto los pelos de punta. Mira otra vez. ¿Pero qué es eso? ¿Dónde? Por desgracia, la toma no enfoca en esa dirección, pero creemos que de hacerlo tampoco habría registrado nada debido a la intensidad de la luz infrarroja. La cámara no capta mi reacción, aunque se escucha mi exclamación de sorpresa. Sí que capta la de Juanjo. Fijaros cómo sigue con la mirada a la sombra. Hostia, ¿Lo has visto? hostia. ¿Lo has visto? Tras esto, la sombra se vuelve a dejar ver, y soy testigo de ello. Mira otra vez. ¿Pero qué es eso? Hemos barajado gran cantidad de posibilidades que puedan explicar tal fenómeno, y ninguna encaja con lo allí presenciado. La sombra era lo suficientemente definida. Aquí os mostramos una recreación aproximada de lo que vimos. Es curioso cómo esta, al igual que otros fenómenos acontecidos, se han producido cuando Víctor ha interactuado. Pregúntalo, Víctor, a ver si te hacen más caso. ¿En qué año se construyó esta casa? Es posible que la entidad o entidades que allí residan lo conozcan de anteriores visitas, y éstas han preferido o podido interactuar mejor con él. Otro dato curioso es que la sombra se dirigía al baño que se encuentra en el extremo de la habitación. También es posible que no se trate de un caso de fantasmogénesis, sino de un espectro, y la escena estaba rememorando algo tan cotidiano como es levantarse de la cama para ir al lavabo. Han habido orbes extraños, como este que os mostramos a continuación y que tiene difícil explicación. Sin embargo, estos, a pesar de su aparente extrañeza, sí podemos explicarlos. Primeramente, tenéis que fijaros cómo todos tienen un mismo rumbo, y estos siguen la estela que yo dejo al pasar. Hay alguno que se queda suspendido en el aire, muy brillante. La explicación reside aquí. Al moverme, arrastro partículas en suspensión, y el foco infrarrojo, que justo alumbra en esa dirección, ilumina estas partículas de polvo. Por ello, desaparecen cuando salen del rango de acción del foco. Por cosas como esta, es por lo que os decimos que la mayoría de orbes que se ven en los vídeos son, o pueden ser, simples partículas en el ambiente. Luego está ese pequeño porcentaje que no podemos explicar tan fácilmente, y nos da mucho que pensar. Aunque no se trata de un orbe propiamente dicho, os vamos a contar algo que ocurrió fuera de cámaras. Juanjo y yo estábamos en el exterior, junto a la puerta, configurando una cámara, con toda nuestra atención puesta sobre el LCD de esta, cuando vimos como una especie de esfera irregular se movía por debajo, como a ras de suelo. Esta se internó en segundos en la casa. Aunque nuestra vista no estaba fijada sobre la anomalía, ambos reaccionamos a toda prisa, diciendo casi al unísono: ¿has visto eso? El momento de la foto cayéndose ha sido, cuanto menos, curioso. Al contrario que la sombra, no estamos ante un fenómeno que podamos acuñar sin tapujos como paranormal. Un simple adhesivo se puede despegar fácilmente de una superficie sucia e irregular. Lo que nos extraña es que haya tardado tanto tiempo en hacerlo, concretamente 9 minutos y 40 segundos. Y eso sin contar el tiempo que hemos tardado en prepararlo todo, abandonar la habitación y comenzar la prueba. Tampoco se ha caído ninguna en la prueba anterior, y estas estaban colgadas con el plus añadido de la gravedad. Otro detalle interesante es que se ha caído la foto de la persona a la cual estábamos haciendo alusión. ¿Una casualidad o una causalidad? Os lo dejamos a vuestra interpretación. José Francés, cuando Como hemos mostrado en el vídeo facilitado por Víctor, este escucha unos pasos que proceden del exterior y parecen ser los responsables de que el sensor se active. Durante mi aislamiento, yo también escucho pasos sobre la maleza, y aunque el audio no les hace justicia, estos se aprecian. Pequeño jardín. He oído un paso ahí. Está claro que puede ser un animal merodeando, o quizá la maleza crujiendo de forma natural. Pero yo, que lo viví de primera mano, me atrevo a decir que eran pisadas de persona. Y digo de persona por decir algo, ya me entendéis. Vuelvo a oír pasos por mi izquierda. Pues allí no había nadie más que nosotros.
y de haber estado habría sido muy fácil detectarlos. Si unimos los fenómenos vividos por Víctor, la cantidad de psicofonías captadas en el exterior, la voz directa, la extraña esfera y los pasos, llegamos a la conclusión que el fenómeno se da con mucha frecuencia en los exteriores de la casa. Y si nos guiamos por la voz que escuchamos, uno de los causantes, que no el único, es una entidad masculina. Barajamos dos candidatos que encajan perfectamente: José Francés, muy ligado a la casa, y José Sarra, marido de la madre de Áurea, el cual murió justo el año en que se terminó la construcción. Situada en un paraje maravilloso, rodeada de naturaleza salvaje y a los pies de una pequeña y encantadora población, se consume esta vieja casa, como se consumió en el olvido y la pobreza su antigua dueña. Áurea, una precursora adelantada a su tiempo, que recorrió los mejores teatros de todo el mundo ganándose la ovación del público, que danzó a los pies del Partenón de Atenas e incluso ante la atenta mirada de familias reales. Murió sola, criticada y sumida en la pobreza. Quién sabe si a día de hoy su alma sigue danzando por la casa, rememorando los buenos tiempos, libre de miradas acusadoras de una sociedad que no quiso comprenderla. Y con ella, el marido al que tanto quiso, con el que estuvo fiel a su lado hasta el final. Me ha parecido una voz, tío. Y comenzamos esta segunda parte del programa yéndonos a descubrir un misterio histórico. A mí es un personaje que me fascina. Alejandro Magno, Skinder que le llamaban, el gran emperador que tuvo su vida corta, apenas 30 y tantos años, allá por el siglo III a.C., y que fue un auténtico conquistador. Han quedado muchos enigmas de su tumba, han quedado muchos enigmas de dónde fue enterrado. Precisamente por ello, hoy les quiero hablar de ese tema, del último secreto de Alejandro Magno. Es mi personaje favorito de la historia. Su grandeza, su astucia, su inteligencia, el poder que llegó a tener fue tal que dominaba el mundo conocido. Su muerte prematura fue una tragedia que llegó a todos. Con él se perdió un proyecto aún mayor que un imperio que nunca conoceremos. Y también otro misterio más, su propio cuerpo. Nació en Pella, en el año 356 a.C. La figura de Alejandro Magno nos es evocadora de grandes historias, de grandes leyendas, de grandes batallas. Alejandro Magno es sin duda el más grande de los guerreros de la antigüedad, el gran general macedonio, rey de Babilonia e hijo de Filipo y Olimpia, que fue educado por el filósofo griego Aristóteles. Intervino en la batalla de Queronea en el año 338 a.C. y heredó el trono de Macedonia en el año 336. Cuando falleció el rey Filipo, arrasó las ciudades griegas que se sublevaron del reinado macedonio de su padre. Entre ellas figuraba la emblemática Tebas. Alejandro fue nombrado general de los ejércitos de Corintio para luchar contra los persas y así vengar las guerras médicas, colonizar Asia Menor y liberar a las ciudades sometidas de los persas desde el año 386 a.C. Así, Alejandro fue forjando su sobrenombre del Grande. En el año 334 a.C. derrotó a las tropas de Darío III junto al río Gránico, lo que supuso la liberación de las ciudades costeras de Asia Menor, y en un segundo momento las del interior, mejor defendidas por los sátrapas. Tras recorrer Frigia en el año 333 a.C., destrozó en Isos al ejército persa, que trataba de impedir su paso hacia Fenicia y Egipto. Un año después tomó Tiro e invadió Egipto, donde se hizo consagrar como hijo de Amón y fundó la mítica ciudad de Alejandría. Rechazó proposiciones de paz con Darío y planteó la posibilidad de un imperio mundial. En el año 331 a.C. masacró en la batalla de Guadalcanela al ejército de Darío, y él logró huir. La victoria le permitió ocupar Babilonia y Susa, donde estableció su gobierno. Ecbatana y Persépolis, incendiadas y represaliadas. Tras el asesinato de Darío III en el año 330 a.C.,
se consideró su sucesor. Realizó expediciones a Oriente para reafirmar su dominio por la fuerza o mediante alianzas como la de su matrimonio con la princesa de Bactriana Roxana. Finalmente, estableció el límite de sus dominios en el río Yaxartes, aunque la ambición de Alejandro Magno iba más allá. En el año 327 a.C. marchó hacia la India. Llegó al Valle del Indo y venció junto a Hispades al rey Poro. Al llegar al río Ifasis, se vio obligado a retroceder ante el cansancio de sus tropas. Regresó siguiendo el curso del Indio hasta Pátala y desde allí se dirigió a Persia. Llegó a Susa en el 324 a.C., donde atajó la corrupción surgida durante su ausencia y sofocó el descontento que producía entre los griegos la orientalización de su monarquía. Murió un año después de unas fiebres, sin haber establecido un mecanismo de sucesión. Y ahí comenzó una lucha de poder entre sus generales, quienes poco después se repartieron su imperio. La obra de Alejandro Magno fue profundamente bienhechora y civilizadora, pese a sus múltiples batallas, ya que aseguró la penetración de la cultura helénica en Asia y África. La historia de Alejandro Magno es subyacente y no está exenta de misterio. Amante de las profecías, de las pitonisias y otras artes adivinatorias, el futuro de todos es conocido y también es conocido, según él, estas pitonisas. Por ello, era del gusto de visitar a estas personas que se encargaban de ver el futuro y que también fueron famosas las visitas que hizo al famoso oráculo de Delfos, al pie del Parnaso en Grecia o al oasis de Siba en Egipto, donde también en las arenas existía un famoso oráculo. Pero el misterio volvió a rodear la figura de Alejandro Magno a su muerte, producida en extrañas circunstancias. Las pistas de su última morada se pierden, convirtiendo el lugar en una leyenda insondable. Vinculado a Grecia, a Egipto, a Mesopotamia, todos deseaban y desean tener el honor de ser la patria de los restos de Alejandro Magno. Pero la pregunta es, ¿dónde se encuentran sus restos mortales? La vida de Alejandro Magno es de por sí envidiada por muchos modernos héroes que no se acercan ni de lejos a la repercusión de este hombre en su tiempo y en la actualidad. El rey macedonio logró la inmortalidad a través de sus hazañas. Al fallecer, posiblemente, según los expertos, de fiebres tifoideas o de un colapso hepático en agosto del año 323 a.C., muchos se disputaron el lugar de su inhumación. Cuentan que su cadáver fue sumergido en un sarcófago con miel para que se conservara eternamente. Tras 2 largos años de disputas, se preparó una deslumbrante carroza funeraria para trasladarlo a la ciudad griega de Ege, en Macedonia, aunque muchos eran los que presionaban para trasladarlo a Babilonia. Entretanto, el cuerpo de Alejandro se mantuvo conservado gracias a estar sumergido en miel. Alejandro Magno expresó en vida su expreso deseo de ser enterrado en Alejandría o en Siba, la ciudad egipcia situada al noroeste del país, a corta distancia de la famosa ciudad durante la Segunda Guerra Mundial del Alamén. Cuando todo estaba dispuesto para su traslado a Macedonia, Ptolomeo, general de Alejandro y gobernador en Egipto, amigo íntimo del conquistador, atacó la comitiva y se apoderó de su cadáver, dispuesto a hacer cumplir su última voluntad y deseo. En cuanto al lugar de enterramiento, Ptolomeo envió primero el cadáver a Menfis, donde el rey fue enterrado según la costumbre macedonia, y posteriormente fue trasladado a la ciudad de Alejandría, al sector real. Fue el geógrafo griego Estrabón quien visitó su tumba hacia los años 24 y 20 a.C., durante su estancia en Egipto. Estrabón la describió como un mausoleo en el interior de un recinto sagrado en el que también estaban los restos de los Ptolomeos, según decisión de Ptolomeo IV.
Ptolomeo X cometió el primer sacrilegio al sustituir el sarcófago de oro por otro no menos valioso que, según la traducción, era de vidrio, aunque podríamos interpretarlo como de alabastro, que es más normal. Tal era la veneración y respeto que se sentía hacia la figura del emperador, que también se inclinaron ante su tumba emperadores romanos como Augusto, que causó daños en la nariz al depositar una corona de flores, Calígula, que sustituyó la coraza de Alejandro por la suya imperial, pese a lo que no se salvó Calígula de su merecido final, y otros muchos emperadores. El último en visitar la alejandrina tumba del emperador fue Septimio Severo, otro gran estratega y gran militar que antes de ser emperador había conocido la dureza de la batalla debido al grado de general. En el siglo III de nuestra era selló la tumba para que nadie turbase el descanso de Alejandro. Así pues, parece evidente que el lugar del último descanso de Alejandro hemos de encontrarlo en tierras egipcias, y más concretamente en la ciudad de Alejandría, la ciudad que él mismo fundó. La decisión de Septimio Severo sirvió para olvidar los restos del emperador, todo ello unido a la situación del país, que hizo que el lugar donde se ubicaba la tumba fuera totalmente desconocido ya en el siglo IV de nuestra era. Se fabuló mucho sobre los supuestos tesoros que acompañaban al rey en su última morada, y durante mucho tiempo se consideró un lugar en Alejandría llamado Con-e-Dib, una colina artificial en el centro de la ciudad, como el lugar de su tumba. Años después se localizó en la iglesia de San Anastasio un sarcófago de piedra verde con inscripciones. Cuando Napoleón, otro gran general y emperador, entró en Egipto en 1798, se apoderó de la pieza funeraria así como de otras extrañas y curiosas reliquias. Pero eso ya es otra historia. Posteriormente, los ingleses se adueñaron de otro sarcófago y fue trasladado al British Museum, pero cuando Champollion encontró la piedra Rosetta y se descifró sus jeroglíficos, se descubrió que tampoco eran los de Alejandro, que eran los del faraón Amirteo de la 28 dinastía egipcia. A principios del siglo XX, el arqueólogo francés Brescia encontró en el barrio latino de Alejandría un olvidado mausoleo en ruinas, construido en grandes bloques de alabastro, de tal forma que se pensó que se podía tratar del Nemesión, el sepulcro construido por César para construir y para custodiar la cabeza de Pompeyo, decapitado por el hermano de Cleopatra. Pero no, fue en este caso en los años 30 cuando el arqueólogo Adriani, que observó el importante hallazgo ante el que se encontraban un grupo de investigadores, habló de un sepulcro demasiado cuidado y trabajado como para ser solo del custodio de la cabeza de Pompeyo. Era una gran cámara de alabastro, por su cara interna pulido como un espejo y con vastos acabados en el exterior. Pero, sin duda, era para despistar. Era una tumba siguiendo el estilo macedonio, que por su riqueza debía albergar a un personaje de excepcional interés. Además de todo ello, el monumento funerario daba la impresión de haber estado cubierto de arena y tierra en épocas pasadas, verificando el Struc Mons, o colina artificial, donde el poeta Lucano decía que estaban enterrados los restos de Alejandro Magno. Muy posiblemente estemos ante el fin de una leyenda, o ante una leyenda eterna. La suntuosidad, el estilo, las cámaras e incluso la que posiblemente contenga la momia del emperador nos hacen pensar que tal vez sea esta una bonita ubicación, pero por desgracia nada está comprobado. A todo ello abundan los testimonios de testigos de haber visto al emperador, como el conserje del consulado ruso, Ambroise Schilisi, y tras penetrar en los subterráneos de la mezquita de Navi Daniel, San Atanasio, cerca del Conde Dick, dijo haber visto una jaula de vidrio, o de alabastro, con los restos de un hombre con una corona de oro en la cabeza. O el griego Ioannidis, quien reveló haber encontrado la tumba a 12 metros de profundidad en aquella misma zona de Alejandría. Stelios Kadmousos
realizó una intentona de excavación en la zona, pero los resultados fueron infructuosos. Las pistas de la excavación las dio un libro donde se ubicaba la forma aproximada del lugar de enterramiento. Hoy hay voces discrepantes en todo lo que respecta a Alejandro y a esta singular historia, en torno a los restos del rey, del emperador, como Elena Soudvalsi, quien anunció haberla encontrado en el oasis de Siva. Y es que Alejandro habría recibido allí su investidura divina y también por error de traducción fue nombrado emperador. Sin embargo, esta posibilidad también parece estar descartada. El arqueólogo Sabih Hawass continuó una excavación con muchos problemas en el que al final tampoco se descubrió la tumba de Alejandro. Y por tanto, hoy día solo sabemos que se trata y que podría estar en la zona del barrio alto de Alejandría, tal vez cerca del cementerio, junto con un fabuloso tesoro, o eso cuenta la leyenda. En cualquiera de los casos, parece que su último lugar de descanso va a ser un secreto eterno, como eterno va a ser siempre el recuerdo de un gran estratega y un gran militar, Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Y hasta aquí este programa de hoy de Andalucía Paranormal en 7 Televisión. Pero recuerden que tienen una cita la próxima semana aquí en su casa, que tienen también una página web donde nos puede seguir, 7 Televisión Andalucía, que pueden también escribirnos a andaluciaparanormal.7tv@gmail.com y que en cualquiera de los casos yo estaré encantado de verles en la redifusión o la semana que viene en nuestro directo. Será hasta ese día. Entre tanto, disfruten del misterio y sean felices. Gracias.